Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos a través de la página de Facebook y YouTube. Y a continuación les vamos a presentar nuestro servicio a cargo del pastor Enrique Carvajal. Pero antes que nada, no se olviden de poner sus comentarios en las redes sociales de la Misión Cornerstone. Dios les bendiga. Señor, te damos toda la gloria a ti. Queremos invitarte ahí en tu casa que alabes al Señor con nosotros. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Porque solo tú mereces todo, todo. El único digno. Vamos a declararle, decirle: salvo soy y salvo soy. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esa cruz. Exaltaré y día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mío. Vamos a declarar, decirle: las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre en esa cruz. Exaltaré y día y noche adoraré, y porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Dile: las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Oh,
la gloria a ti. Dile ahí en tu casa: Señor, te adoramos. Y te adoramos, mi Señor. Todo mi corazón como una ofrenda ante tus pies. Te entrego lo que soy. A ti, Maestro, moldéame. Yo soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré. Toda la gloria y todo mi corazón, y como una ofrenda ante tus pies, te entrego lo que soy. A ti, Maestro, moldéame, y yo soy el barro. Dile tú el alfarero, tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré. Y tú eres el alfarero. Dile: Señor, moldéanos. Vamos a declarar una vez más, decirle: yo soy el barro, y yo soy el barro, y tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo, y yo soy el barro, y tú el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré. Levanta tu mano y dile: hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré. Hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré. Yo quiero invitarte a que en tu casa puedas levantar tus manos y decirle: Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y que puedas cantar una vez más con nosotros, y que puedas decirle: hasta ver tu gloria. Levanta tu mano y dile: hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, te damos toda la gloria y
Y dile: Señor, queremos ser el barro en tus manos, alfarero. Moldéanos, Señor. Te damos toda la gloria. Amén. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde a venir a escuchar la palabra del Señor. Y antes de comenzar, me gustaría seguir agradeciendo a algunas personas que son parte del equipo de esta iglesia. Y ahora le toca a nuestros hermanos Juan y Lupita Lugo, que son los encargados del departamento de evangelismo. Y le damos gracias a Dios por sus vidas y por también durante el confinamiento, en las últimas semanas, se dieron alrededor de casi 200 despensas. No solamente en Southampton, sino en otros lugares, inclusive con gente de la iglesia. Y damos gracias a Dios porque esto ha provenido del Señor, pero también ha provenido, sí, de la gente de aquí mismo. Y es importante reconocer la labor de la gente que está detrás de todo esto, porque la iglesia no solamente la compongo yo como pastor principal, sino somos un equipo de hombres y mujeres que queremos servir a nuestro Dios. Antes de comenzar, me gustaría que pusiéramos orar y ponernos en las manos del Señor. Si gustas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que en esta tarde podamos entender y comprender tu palabra. Y, Señor, que tú puedas seguir desarrollando, Señor, nuestro corazón. Señor, porque lo más importante para ti es nuestro corazón y la condición de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender, pero también que podamos poner por obra. Y asimismo te pido, Señor, por cada miembro de la iglesia, pero también de cada persona que de afuera, oh Señor, nos escucha cada fin de semana, cada domingo, Señor, Padre, y pone atención a lo que, Señor, tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tú estés con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría comenzar diciendo que el día de hoy he puesto como título un corazón de siervo, cómo desarrollar un corazón de siervo. La semana pasada veíamos lo que es un corazón quebrantado y creo que esta es una continuación del domingo pasado, pero también es una parte muy importante de nuestras vidas. Lo decía la semana pasada, lo que el Señor ve principalmente es nuestro corazón. Por supuesto nos conoce exteriormente, pero Él ve nuestro corazón y ve la condición de nuestro corazón, y Él desea desarrollar no solamente un corazón quebrantado, sino un corazón que sea un corazón de siervo. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos oído esa frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y le voy a decir una cosa: si tú realmente quieres encontrar el propósito en tu vida en esta tierra, de acuerdo al plan y la voluntad del Señor, tienes que entender que una gran parte de ese propósito en esta tierra es tener un impacto en otras personas. Realmente, por ejemplo, el ministerio, ¿sí? Cualquier ministerio que el Señor te haya llamado es un ministerio para impactar a otras personas, o sea, es un ministerio para servir. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, la Biblia nos dice claramente que los 2 mandamientos principales, o el resumen de los 10 mandamientos, y siguen estando vigentes el día de hoy, ¿sí? Dice la palabra del Señor claramente que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, versos del 37 al 40. Y dice la Biblia que el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para que tú y yo podamos cumplir con esos 2 mandamientos, nuestro corazón tiene que ser transformado, porque la realidad de las cosas es que nuestro corazón no busca amar a Dios y nuestro corazón no busca amar al prójimo. Nuestro corazón, lo que la mayoría de las veces busca, es amarse a sí mismo. Es importante hacerlo, sí, pero no es la prioridad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dios desea desarrollar un corazón de siervo para entonces poder amarle a Él y amar a nuestro prójimo, y servirle a Él y servir a nuestro prójimo, ¿sí? Es algo que va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Por eso el Señor nos dice claramente en su palabra que Él desea hacer un nuevo corazón. La semana pasada veíamos cómo el Señor, a través de muchas cosas,
El Señor desea quebrantarnos, ¿sí? Pero desea formar una nueva persona en nosotros. Y gran parte de esa nueva persona es nuestro corazón. Porque ¿cuál es la condición de nuestro corazón? La Biblia lo declara claramente, Marcos capítulo 7, verso 20 al 23. Dice claramente que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo creo con todo mi corazón que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Él entra dentro de el lugar en el cual cada uno de nosotros tenemos y prende la luz, y entonces comienza a ordenar todo lo que está desordenado. Y Dios desea una obra completa en nuestro corazón. Ahora, hay una palabra que me gustaría usar el día de hoy, que es la palabra piedad. Es una palabra que ya es poco utilizada, ¿sí? Pero Dios desea que tengamos una vida piadosa. ¿Qué significa eso? Realmente, bíblicamente hablando, viene de dos palabras y significa ser devoto. O sea, la piedad tiene como característica, es una actitud hacia a Dios de hacer todo lo que a Él le agrada. Algo que necesitamos entender es que para poder tener un corazón de siervo, tenemos que buscar la piedad, ¿sí? Tenemos que buscar un corazón que quiera agradar solamente al Señor. Y eso va a llevar un proceso. Para gente va a ser un proceso más corto, para otros más largo. Amén. Pero Dios desea desarrollar ese corazón de siervo comenzando con la piedad. Es interesante, pero la palabra del Señor habla de dos clases de piedad. Una piedad externa y una piedad interna. La externa es falsa, ¿sí? Porque solamente son apariencias. Y dice la Biblia, ¿sí?, que una piedad exterior que es falsa no tiene poder, ¿sí? A veces juzgamos a la gente como se ve o como nosotros en nuestra opinión la vemos, pero no vemos su corazón. Y mucha gente puede aparentar ser piadosa o aparentar agradar a Dios, pero solamente Dios sabe quién es esa persona en la realidad dentro de su corazón. Por otro lado, la piedad, la verdadera piedad, que es interior. Dice la palabra del Señor que esa piedad tiene poder. El poder que solamente proviene de Dios para poder entonces amar y servir a nuestro Dios y al prójimo. Quisiera ir a dos versos para poder explicar un poco esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Realmente, si nos volteamos a ver el día de hoy, es lo que estamos viviendo, ¿sí? Tiempos peligrosos. Y dice la Biblia que habrá hombres amadores de sí mismos. Un corazón que no ha sido transformado es un corazón que se ama a sí mismo. Y dice la Biblia que estos hombres son avaros, vanagloriosos, soberbios, y tienen una serie de características. Pero dice el verso 4 algo muy interesante. Dice, son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. La verdadera piedad, ¿sí?, lleva consigo el poder de Dios, porque tú y yo no lo podemos hacer solos. Amén. Para poder servirle a Él y amarle con todo nuestro corazón. Por eso nosotros creemos en una relación con Dios, en una relación en la cual, ¿sí?, esa relación aumenta y no disminuye. ¿Y qué debe de aumentar? Nuestro amor al Señor y nuestro servicio al Señor, pero también nuestro amor al prójimo y nuestro servicio al prójimo. Por supuesto, no hay poder, porque la raíz de esta piedad es amarse a sí mismo. Y una persona que se ama a sí mismo está atento solamente a su propio interés, a su egoísmo, a su orgullo. Por otro lado, la verdadera piedad es explicada en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 7. Aunque es son una serie de versículos muy extensos, solamente voy a hacer hincapié en algunos puntos. En el verso 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esta es la verdadera piedad, ¿sí? Y esto nos es dado solamente de parte de Dios y de parte de su
poder. El verso 4, el Señor nos dice que Dios nos da esas grandes promesas para que tú y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina. En pocas palabras, que nosotros podamos llegar a ser como Jesús. Realmente Jesús es nuestro modelo a seguir y siempre seguirá siendo nuestro modelo a seguir. Por eso en esta iglesia, en la parte de aquí atrás, usted ve la palabra Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual no solamente podamos ser salvos, sino que también es nuestro ejemplo a seguir. Continuando en este versículo, 2 de Pedro capítulo 1, verso 5, dice la Biblia que tenemos que poner toda diligencia en nuestro carácter, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia piedad. Y ahí es donde volvemos a ver la palabra piedad. Un hombre, una mujer reales en su corazón, ¿sí? Piadosos realmente en su corazón, comenzaron por la fe, comenzaron oyendo a Dios y obedeciendo a Dios y dejando que el Señor trajera esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, y entonces ¿sí? Pudiera producirse la paciencia, ¿sí? Y después la piedad, porque dice la Biblia que después de la piedad viene el afecto fraternal y el amor. Por eso es tan importante entender que si nosotros no recibimos esa piedad, ese poder de parte del Señor y desarrollamos una relación con Él, nunca vamos a poder, como dice aquí, poder desarrollar el afecto fraternal y el afecto, ¿sí? A nuestro Dios. ¿Ven? Realmente para poder cumplir con los dos mandamientos principales necesitamos de esa piedad. Amén. Mi segunda punto que quiero ver el día de hoy es ¿quién está en el centro de tu corazón? Hace poco estaba yo en Southampton explicando a la gente que muchas veces lo que pongamos nosotros en el centro de nuestras vidas, las demás actividades, ¿sí? Van a ir girando alrededor de ese centro. Por ejemplo, les hablaba, y es muy común, la gente viene aquí a los Estados Unidos, ¿sí? Principalmente a buscar trabajo, y el trabajo no es malo, el trabajo es bueno, el trabajo dignifica a la persona. La palabra del Señor dice que debemos de trabajar, pero el trabajo nunca debe de ser el centro de nuestras vidas, porque si es el centro de nuestras vidas, todo lo demás va a girar alrededor de ese centro. Mi pregunta el día de hoy: ¿quién está en el centro de tu corazón? No estoy hablando de una actividad, sino de una persona. ¿Quién está? ¿Estás tú? Porque solamente realmente hay dos opciones: o estás tú, ¿sí? Y tu voluntad no ha sido rendida al Señor, o número dos, estás centrado en otros. Por consiguiente, Dios está en el centro de tu vida. ¿Cómo yo sé que una persona, su centro de su corazón es Dios? ¿Sí? Porque ama a su prójimo y porque ama a Dios. Y no solamente lo ama de dientes para afuera, como decimos los mexicanos, ¿sí? Sino lo ama, ¿sí? No solamente en palabra, sino también en obra. Amén. La palabra del Señor dice claramente que el Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Marcos capítulo 10, versos del 35 al 45. Amén. Y esto es una clave, la piedad es una clave para poder llegar a ser siervos del Señor. Dice la Biblia, ¿sí?, que venían caminando, y entonces Jacobo y Juan, que eran hermanos, pescadores, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que nosotros pidamos. Imagínense la arrogancia de venir con el Señor Jesús y decir: Señor Jesús, te queremos pedir algo con la condición de lo que tú lo hagas, ¿sí? Así nunca debemos de acercarnos al Señor. Y él les contesta con otra pregunta, dice: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le contestaron: concédenos en tu gloria que uno de nosotros nos sentemos a la derecha y otro a la izquierda. Por supuesto, dice la Biblia, sí, que Jesús le responde: no saben lo que pides. Dice: podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, ¿sí?, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Uno podría pensar, a lo mejor eran muy espirituales, pero no. Buscaban, ¿sí?, la posición número uno, que era sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice claramente: yo no determino eso, lo determina mi Padre. Amén. Por supuesto, cuando lo oyeron los otros 10 discípulos, comenzaron a enojarse, ¿sí?
desgraciadamente, eso está en nuestro corazón, ¿sí? Ese espíritu de competencia. Queremos siempre ser los primeros. Y el Señor Jesús les dijo claramente a sus discípulos y nos los dice a nosotros, ¿sí? Que los gobernantes, ¿sí? ¿Cómo se llevan las cosas allá afuera? Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean o están sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí vemos, ¿sí?, el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó en esta tierra. Porque el verso 45 lo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. El servicio es dar nuestra vida al Señor y dar nuestra vida a otras personas. Dice la Biblia, un capítulo anterior, en Marcos capítulo 9, ¿sí?, que la misma conversación estuvo sobre los discípulos. Esto es algo, ¿sí?, que no estuvo en los discípulos, sino que sigue estando en el día de hoy. Cuánta competencia hay en medio de hombres y mujeres, inclusive gente que conoce del Señor, cuando el Señor nos dice que el que quiera hacerse grande, el que quiera ser el más importante, tiene que ser el siervo de todos, dar nuestra vida. Vuelvo a repetir, si tú quieres y has sido llamado al ministerio, algo que tienes que aprender es tener un corazón de siervo, porque el ministerio es servir a Dios y servir a otras personas, no con deseos egoístas, sino con el amor que el Señor nos ha dado, con el perdón que el Señor nos ha dado, con la gran gracia y misericordia, pero por sobre todas las cosas con la piedad que el Señor desea desarrollar. Marcos capítulo 9 vuelve a repetir el mismo fundamento. Dice la Biblia en el verso 33 que Jesús les preguntó, ¿por qué disputabais entre vosotros? ¿Sí? Había inclusive ciertas fricciones entre ellos, pero ellos callaron, dice el verso 34, porque en el camino habían discutido quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a ver algunas de las palabras del Señor Jesús que dijo en esta tierra, el mayor siervo de todos. Hechos 20:35 lo dice de esta manera, ¿sí? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El corazón de un siervo es un corazón que da. Amén. Marcos 10:45 lo acabamos de leer, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 6, verso 38, dice la Biblia claramente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Era claro que en el corazón del Señor Jesús, el centro de su corazón era su Padre. Y debe de ser lo mismo para nosotros, ¿sí? Él no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad del que le envió, o sea, nuestro Padre. Mateo 26:39 dice que se postró sobre su rostro y orando le dijo a su padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Juan capítulo 10, verso 17 lo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mateo capítulo 16, versos 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le voy a decir una cosa, todo lo que estoy predicando y todo lo que estoy enseñando el día de hoy no es algo común, ¿sí? Y no es algo que sea popular. Le voy a decir una cosa, desgraciadamente vivimos en un mundo tan lleno de cosas exteriores, pero que pocos vemos nuestro interior y buscamos a Dios para que Dios cambie nuestro interior. Sí, el otro día oí una estadística, 250 millones de imágenes se ponen todos los días en Instagram y más de 400 millones de imágenes se ponen en Facebook todos los días, ¿sí? Muchas veces nos tomamos, ¿sí?, una foto y decimos, esto es lo que está pasando en mi vida, pero la realidad de las cosas no es esa, solamente es el exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa realmente en nuestro interior? Es más, hace algunos años, no recuerdo, tal vez unos 5 o 6 años atrás, la palabra que más se usó en el internet era la palabra selfie, ¿sí? Que es
la palabra que utilizamos cuando nos tomamos fotografías. El día de hoy, la humanidad está concentrada en el exterior, pero el Señor desea que pongamos nuestra mirada, en el interior, en nuestro corazón, y que nuestro corazón no solamente sea quebrantado, sino que sea transformado para poder ser un corazón de siervos. Gálatas 5:13 lo dice de esta manera: a libertad fuisteis llamados, y somos llamados a libertad, ¿sí? Pero no que usemos la libertad para nosotros mismos o para la carne, sino para servir con amor los unos a los otros. Romanos 15 dice la Biblia en el verso 1 al 3 que debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por último, aterrizando este mensaje, ¿por qué debemos de anhelar un corazón de siervo? Tú me podrías preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio de un corazón, sí, que es un corazón que quiere servir al Señor y que quiere servir al prójimo? El beneficio número 1 es que un siervo posee y habita la presencia de Dios continuamente. El Señor lo dijo claramente, que Él es manso y humilde de corazón. Amén. Pero también el Señor dice que Él habita en la altura y en la santidad, y esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pero también Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Otra traducción lo dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y el afligido y le doy ánimo y aliento. Un siervo verdadero siempre tiene la presencia de Dios, y es lo que debe de anhelar nuestro corazón. Que nosotros seamos esa vasija en la cual su presencia esté continuamente con cada uno de nosotros. Punto número 2, un siervo no es egoísta, es alguien que se dedica al bienestar y a las necesidades de otros. El día de hoy, mucha gente admira a otras personas que llevan un estilo de vida totalmente egoísta. El Señor desea que nosotros lo admiremos a Él, porque Él, sí, vino del cielo siendo el Hijo de Dios, siendo y teniendo su reino y todo lo que Él poseía. Dice la Biblia claramente en Filipenses que vino y habitó en esta tierra y se hizo como uno de nosotros. Es como lo describe Juan: el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Él lo dejó todo por amor a nosotros. Amén. Dice la Biblia que entonces el Padre lo ha exaltado sobre todas las cosas. Y el Hijo, o sea, el Señor Jesús, desea hacer lo mismo con nosotros, pero desea que podamos ser gente que se dedica al bienestar y a las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos del Señor Jesús, pero también todos necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros. Número 3, un siervo es alguien que es humilde, ¿sí? Mateo 11:29 lo dice, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice la Biblia: y hallaréis descanso para vuestras almas. La primera bienaventuranza en Mateo capítulo 5 verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero otra traducción lo dice: Dios bendice grandemente, porque es lo que significa ser bienaventurado, ¿sí?, a los que confían totalmente en Él, pues ellos son parte del reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. Un siervo es una persona humilde, pero también es un ciudadano del reino de Dios. No solamente posee la presencia del Señor, es un ciudadano del reino de Dios. Si usted se fija, nada de esto es exterior, es interior. Dios desea cambiar nuestro interior. Una verdadera relación con Cristo Jesús es una relación en la cual somos transformados, como dice su palabra, de gloria en gloria. Cuarta razón por la cual nosotros debemos de desear ser siervos y tener ese corazón de ese siervo, porque un siervo tiene gozo. Y como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. No dice la Biblia que un siervo está contento o está feliz, tiene el gozo, que es un fruto espiritual. Juan capítulo 15 verso 10 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Amén. Mateo 25 lo dice de esta manera: bien, buen siervo y fiel. Está hablando a todos los siervos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Quiero volver a repetir estas cosas antes de terminar orando al Señor. ¿Por qué debemos de anhelar un corazón de siervo? Número 1, porque un siervo posee la presencia de Dios. Número 2, porque un siervo no es egoísta, ¿sí?, sino se dedica al bienestar y a las necesidades de otros. Número 3, porque un siervo es humilde, es alguien que ha aprendido a depender de Dios y que es bienaventurado y que es habitante, ¿sí?, del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no solamente está en los cielos, sino está en la tierra. Amén. El Padre nuestro lo dice claramente: venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Y número 4, porque un siervo tiene gozo, y el gozo comienza en esta tierra, y ese gozo puede ser cumplido en cada uno de nosotros. Me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, Señor, porque tu palabra, oh Señor, nos desnuda, oh Señor, y nos muestra, Señor, qué es lo que tú, Señor, deseas, Padre. ¿Qué es lo que tú anhelas, oh Señor? Y es lo que tú deseas profundamente en medio de estos tiempos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, Señor, pero también estamos viviendo en tiempos en los cuales, Señor, hay hombres y mujeres, oh Señor, amadores de sí mismos, Señor, que tienen una apariencia de piedad, pero que no tienen el poder de la verdadera piedad. Solamente son apariencia. Señor, tú no deseas hombres y mujeres, Señor, que solamente tengan una apariencia. Tú deseas hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor, los que, Señor, te hemos recibido, Señor, los que hemos creído en ti, Señor, que podamos ser, Señor, esos siervos, Padre, que tenemos tu presencia, esos siervos que dependemos de ti, que somos, oh Señor, habitantes del reino. Esos siervos, oh Señor, que estamos comprometidos por el bienestar de otras personas. Esos siervos que tienen ese gozo. Y dice tu palabra que ese gozo, Señor, tú deseas cumplirlo aún en medio de esta tierra, Padre. Señor, que podamos anhelar y desear un corazón de siervo, Señor. Forma en nosotros, en cada uno de nosotros, ese corazón. No solamente, como veíamos la semana pasada, un corazón quebrantado, sino un corazón de siervo también, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, en el nombre del Señor. Y le pido al Señor que tú puedas estar con bien, que el Señor te bendiga, te guarde, te bendiga en tu entrada, te bendiga en tu salida, que su rostro resplandezca sobre ti y que durante toda esta semana puedas disfrutar de su presencia. Muchísimas gracias y Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no se olvide de dejar sus comentarios en la página de Facebook o YouTube. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.